¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos a muy poquitos días de la elección de medio turno de renovación del Parlamento y el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Macri, está haciendo campaña electoral con algunos datos económicos y siempre conviene profundizar un poco en los datos porque se utilizan aquellos que parecen más favorables en el momento de la disputa del consenso electoral. Por ejemplo, un dato que se utiliza es que el INDEC acaba de informar que a mediados de año, a junio, hay una disminución de la pobreza. De más del 30% de pobres, la Argentina está en un nivel por encima del 28% de pobres. Ese es un dato que aparece como un dato importante porque se dice, bueno, está bajando la pobreza en la Argentina. El primer dato relevante que hay que señalar es que la pobreza baja respecto de un gran crecimiento de la pobreza durante el año 2016, digamos, el primer año del gobierno Macri, y producto del ajuste económico hubo un fortísimo impacto en una parte muy importante de la sociedad argentina que vio deteriorados sus ingresos. Podemos decir que la disminución de la pobreza no alcanza para sacar de la pobreza a todos esos nuevos pobres que se desarrollaron desde la devaluación que ocurrió en diciembre del 2015, ni bien asumió Mauricio Macri. El otro dato, quizás más importante todavía, es que aunque la pobreza disminuye, lo que crece es la indigencia. Ustedes saben que la pobreza tiene que ver con una canasta total que cubre, además de la canasta alimentaria, algunos otros gastos como vivienda, transporte, recreación, pero la indigencia es solo la canasta alimentaria y por lo tanto en esta Argentina de disminución de la pobreza respecto de la medición anterior, lo que crece es la indigencia. Es decir, hay sectores que han salido de pobres, pero hay sectores que hasta hace poco estaban en la pobreza y ahora están en la indigencia. Digamos que en todo caso las medidas que se vienen tomando desde el punto de vista económico afectan a los sectores más pobres de la sociedad argentina y por eso la incidencia en el nivel de indigencia es realmente importante. El segundo dato económico que utiliza el gobierno para disputar el consenso electoral es el crecimiento del sector industrial. Bueno, el gobierno dice julio y agosto del 2017 son meses en que ha crecido la industria. Bueno, aquí también da para matizar. Primero, es cierto, crece la industria en julio y agosto del 2007, pero venimos de 16 meses de decrecimiento de la economía en la Argentina, con lo cual es mucho lo que ha retrocedido el sector industrial argentino, que es un sector que sobre todo a nosotros nos interesa por el empleo que ocupa el sector industrial. Es más, si uno quiere precisar lo que pasa con la industria, nos vamos a encontrar que hay un promedio de crecimiento, pero que, por ejemplo, por debajo de ese promedio están industrias como la industria textil, como la industria del calzado, que son sectores que están poblados por pequeñas y medianas empresas, que ocupan una cantidad muy importante de trabajadores, que está extendida en todo el territorio nacional, en toda la geografía nacional y por lo tanto es muy importante decir que esos sectores industriales de pequeña y mediana empresa nacional extendida por todo el país no tiene todavía recuperación de su economía. Y cuando vemos dónde crece la economía, bueno, nos encontramos que es el sector automovilístico, por ejemplo. Y en automotores, el grueso de los automotores, el 80% de los automotores que se arman en la Argentina tienen destino en el exterior. O sea que ni siquiera eso impacta como producción que tiene destino en el mercado interno. Es más, el crecimiento de la venta de automotores está asociado al crecimiento de la importación de automotores, principalmente de Brasil.
Por eso también los datos del crecimiento industrial, que el gobierno lo muestra como una buena noticia, hay que analizarlo con detenimiento, hay que pensarlo. Entonces, por un lado se dice, disminuye la pobreza en la Argentina, crece el sector industrial, son buenas noticias. Pero claro, en simultáneo se dan a conocer lo que se llaman las cuentas nacionales, el sector externo de la economía argentina, la inserción de la Argentina en el mundo. Y ahí lo que nos enteramos es que hay un crecimiento alarmante de las importaciones y una disminución de la capacidad exportadora de la Argentina. Eso es lo que se llama déficit comercial. Y la proyección del déficit comercial para este año 2017 es de 6.000 millones de dólares. Ustedes piensen que si la Argentina compra más de lo que vende, ese déficit tiene que pagarlo en divisas, en dólares, en euros, en reales, en moneda externa. Y la Argentina no fabrica ni dólares, ni euros, ni reales. Tiene que comprarlos en el mercado mundial, porque la única forma de que la Argentina se haga de dólares es teniendo superávit comercial. Y no, tiene déficit y tiene un déficit que viene creciendo y la perspectiva es que va a seguir creciendo el déficit comercial en el corto y en el mediano plazo. La otra forma de hacerse de divisas es con inversiones externas. Y varias veces hemos comentado que esas inversiones externas no vienen, pese a todas las promesas que el gobierno le hace políticamente a inversores externos y las promesas que está anticipando para luego del resultado del 22 de octubre, que el gobierno se imagina ganador, se imagina con un parlamento más favorable y por lo tanto dice, para atraer inversiones vamos a realizar una reforma laboral que es regresiva para generarle mejores condiciones a los inversores externos para sus ganancias. Se plantea avanzar en una reforma previsional para mejorar también las condiciones de rentabilidad del capital. Se piensa en la disminución del gasto público social, se está anunciando una cobertura de salud, que es una forma de restringir el uso del hospital a los sectores más empobrecidos y para una canasta de necesidades muy limitada, con lo cual ya no vamos a tener esa tradición de hospital público de salud para todos, sino en base al achicamiento del gasto público social en salud, una afectación de derechos de acceso a la salud para los sectores más empobrecidos de la Argentina. Y por lo tanto, si hay déficit comercial, si no llegan inversiones externas, la solución de la crisis externa de la Argentina viene por el lado de la deuda. Y la deuda supone malas noticias para la mayoría de la sociedad argentina, porque la deuda, aunque el capital se renueve permanentemente y nunca se pague, lo que sí se paga regularmente son los intereses de la deuda. Y los intereses de la deuda vienen creciendo. Y esto agrava el problema presupuestario porque mientras más intereses la Argentina se compromete a pagar, mucho menos son los recursos que el Estado dispone para atender las necesidades de salud, las necesidades de educación, las necesidades de promoción del desarrollo económico, del desarrollo regional. Y por eso el sector externo es un tema muy complicado. Digamos que la evolución de la economía argentina hay que mirarla en esta articulación de estos tres datos. ¿Baja la pobreza? Sí, poco, no resuelve el tema estructural, crece la indigencia. ¿Crece la industria? Sí, es cierto, pero no de cualquier manera. La industria que crece es precisamente la industria de propietarios de capital externo, de grandes corporaciones transnacionales. Y todo eso, que podrían ser las buenas noticias con la que disputa consenso electoral el gobierno, se resuelve con endeudamiento externo. Y nosotros sabemos, por el presente, pero por historia, que el endeudamiento externo es una hipoteca para las generaciones actuales y para las generaciones futuras. Con lo cual, la ecuación completa de los problemas económicos distan mucho de mostrar una Argentina en expansión, en crecimiento, con beneficios para todos. Acá hay beneficiarios y hay perjudicados. El problema, en todo caso,
a plantear es que con estos datos, escamoteando algunos, mostrando otros, el gobierno disputa consenso electoral, disputa consenso político a su proyecto. Y el problema está en la ausencia de propuestas alternativas, no solo en materia económica, sino en materia política, para mostrar otro rumbo con otra ecuación de beneficiarios y perjudicados. Hasta la próxima.